viene a ser una pequeña presentación de nuestro distinguido conferencista. Bueno, para presentar a Denis, Denis Small es director para Asuntos Iberoamericanos del Instituto Schindler y de la revista Executive Intelligence Review, fundada en 1974 por Lyndon LaRouche, el connotado economista y estadística norteamericano, quien pronosticó el desplome del sistema financiero internacional. Bueno, Denis nació en Estados Unidos, pero de joven vivió en la Ciudad de México por 14 años. Es egresado de la Universidad de Swarthmore en Pensilvania, Estados Unidos, con altos honores en economía y filosofía. Ha viajado por casi todos los países de Iberoamérica y dictado conferencias sobre diversos temas de economía y política internacional. A su vez es coautor de varios libros, incluido La nueva ruta de la sede, se vuelve el puente terrestre mundial, un futuro compartido para la humanidad en 2018, Narcotráfico S.A., varias ediciones, y la integración iberoamericana, cómo crear 100 millones de empleos nuevos para el año 2000, 1986, y la Argentina Industrial, eje de la integración iberoamericana, 1983. Ha también traducido al español varios de los libros de Lyndon LaRouche y ha viajado a varios países de Iberoamérica con Lyndon y Elga LaRouche sirviendo como su intérprete. Hoy vive en Washington D.C. con su esposa Gretchen. Ambos han militado en el movimiento político de Lyndon LaRouche por décadas. Así que Denis Small, welcome to the conference in economy in the University of Buenos Aires. Bienvenido, Denis. Toda la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto y les agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al licenciado Roberto Fritzsche, al licenciado Ignacio Franzoni, Eduardo Fernández también, y me da mucho gusto también saber que hay gente que está participando, escuchando este diálogo de otros países que han llegado acá. Qué bueno, porque hay gente en todos los países que obviamente están preocupados por la situación actual. ¿Cuál es esa situación actual? Estamos en un momento del desplome total del sistema financiero internacional del transatlántico, el peor desplome que ha sufrido la humanidad desde, yo diría, el siglo XIV, cuando ese desplome produjo la peste negra, la era de tinieblas, y una encrucijada donde la humanidad tenía que o desarrollarse y salir adelante, o si no, enfrentar lo que podría ser la eliminación de la especie humana en su totalidad. Ahora, esa es la situación que enfrentamos hoy día. Quería presentarles a ustedes algunas de las ideas de Lyndon LaRouche, ya que él es el connotado economista que fue el único que no solamente pronosticó que estaríamos con el problema que enfrentamos hoy día, sino también las soluciones desde décadas atrás. Eso tiene que ver con la aplicación de un método económico y filosófico del que hemos hablado un poco hoy y que quiero profundizar en el marco del contexto de la crisis actual y las soluciones que se tienen que producir. La Escuela de Economía Física de Lyndon LaRouche no es algo nuevo como tal. Desafortunadamente, en la mayoría de las universidades y las facultades de economía, hablo por lo menos de Estados Unidos, se enseña el liberalismo económico, se enseña un poco de Keynes, de vez en cuando un poco de Marx, pero no se enseña lo que ha sido la Escuela de Economía Física, a veces conocido como mercantilismo o dirigismo, que es la única escuela de economía física que de verdad entiende cuál es el proceso económico. Los otros se atienen a los factores meramente monetarios y miden todo en términos de dinero, en términos de precios, de salarios, del Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, dependiendo del país, balanza de pagos, etcétera, etcétera. Mientras que la Escuela de Economía Física, partiendo desde Godofredo Leibniz en el siglo XVII, pasando por grandes economistas como Alexander Hamilton, el primer
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Matthew Carey en Estados Unidos, List en Alemania y muchos otros economistas desarrollaron una idea diferente. Y la idea es que la economía física, lo que se requiere para mantener una población creciente en mejores condiciones de vida, con mayor creatividad, con mayores avances tecnológicos y científicos, es la cuestión fundamental que se tiene que medir en la economía. Ahora, pero tomemos un paso atrás por un momento y veamos cuál es la situación que enfrentamos hoy día. Digo que estamos al borde de un desplome total porque los agregados financieros a nivel internacional han aumentado drásticamente, especialmente desde 1999 hasta la fecha, hasta la situación actual donde todos los agregados financieros suman aproximadamente 2.000 billones de dólares, que es un 2 con 15 ceros. Es inimaginable, no se puede pagar, es pura especulación, es un cáncer económico. La parte gruesa de esa burbuja especulativa no es la deuda. La deuda es grave y sin lugar a dudas es extremadamente importante. Pero la parte gruesa de la burbuja financiera son los derivados financieros, es decir, las apuestas apalancadas de especulación que no tienen ninguna base y ningún sustento en la economía física y tampoco en el puro crecimiento del Producto Interno Bruto o alguna medida monetaria. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con los bancos desde el 10 de marzo, cuando estalló la crisis bancaria actual con los bancos de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, luego el caso de Credit Suisse en Suiza, es una situación donde estos bancos tienen derivados financieros, tienen una cartera de apuestas que es absolutamente imposible pagar. Y se llega a una situación de insolvencia, también producto de las políticas nefastas y además imbéciles, para darle la palabra científicamente correcta, de la Reserva Federal de Estados Unidos. La política de la Reserva Federal de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, después de la crisis del 2008, producto del crecimiento de esta burbuja especulativa, la solución a esa crisis fue inflar la burbuja todavía más. Es como darle al drogadicto más heroína, más cocaína. Quizás hace que se sienta bien por un tiempito, pero empeora la situación. Y en efecto, eso es lo que ha pasado. Hemos tenido una emisión cuantitativa, es decir, echar a andar la maquinita. Antes era la maquinita del dinero, ahora simplemente es por computadora. Aumentaron por emisión cuantitativa en más de 30 billones de dólares que fueron a apuntalar la burbuja especulativa de los derivados. No fue al crédito para préstamos productivos. Y tenemos una situación, por lo tanto, en la banca internacional, donde los derivados son un cáncer que está simplemente asfixiando o estrangulando la economía física. O si queremos tomar una imagen que hemos utilizado antes en el movimiento LaRouche, si pensamos, digamos, que con los bancos, los activos del banco sería el perro, pues los derivados son una garrapata encima de ese perro. Por ejemplo, tenemos la situación siguiente. Bien, espero que puedan ver esta gráfica que indica que los 4 bancos más importantes, los 4 bancos grandes de Estados Unidos en los derivados, que son JP Morgan, Chase, Citibank, Bank of America, Goldman Sachs, tienen activos bancarios de nada más 8 billones de dólares. Sin embargo, tienen 173 billones de dólares en derivados financieros. Pobre perrito, con tamaña garrapata encima. Y esto simplemente está empeorando. Si tomamos la situación comparativa de China, con los 4 bancos más grandes de China, esto es lo que tenemos. El perro es más grande, 19 billones de dólares de activos bancarios, y hay una situación donde
los derivados son nada más 7 billones de dólares. Es bastante todavía, pero no está asfixiando la economía, ni mucho menos. Eso está bajo control. En Occidente, esto está absolutamente fuera de control. Como pueden ver aquí en esta gráfica. Estos son números reales, tomando del Banco de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales, con cálculos que hemos hecho nosotros en el movimiento LaRouche, del tamaño total de los agregados financieros mundiales. Y pueden ver que la parte roja son los derivados financieros, es como el 80% del total. La deuda es grande, deuda de todo tipo, de comercial, deuda privada, deuda pública, etcétera. Pero, como pueden ver, lo que realmente es la parte gruesa son los derivados. Y luego lo que son todas las bolsas de valores. Y lo que pasó después del 1999, que es el momento en que se elimina la ley Glass-Steagall, al que se refirió hace un momento Eduardo, y ahorita les explico un poco más lo que fue eso. Lo que pasa es que lo que era la separación bancaria entre la banca comercial, que presta dinero a la actividad comercial, productiva, de individuos, de empresas y demás, y la banca de inversión, es decir, la banca especulativa, que le apuesta a los derivados, o que lava el dinero del narcotráfico, que es la otra cosa que hacen. Esa separación entre los dos, que había existido desde la era de Franklin Roosevelt, en 1933, con la ley Glass-Steagall, se eliminó la ley Glass-Steagall en el 99. Y miren nada más lo que pasó aquí. Tenemos un aumento dramático de todos los agregados financieros. Después de la crisis del 2007-2008, hay un pequeño estancamiento, una pequeña caída, pero ahora esto está subiendo y subiendo rapidísimo. Y claro, por supuesto, esto está tronando de nuevo. Estamos en medio de una crisis de desintegración del sistema financiero del transatlántico. Si quieren saber por qué hay una guerra de la OTAN librada en contra de Rusia, usando a Ucrania como sustituto de la guerra, provocada intencionalmente por parte de la OTAN, tiene que ver con este asunto que estamos viendo en la pantalla. Es un sistema que no tiene futuro, que no puede mantener la burbuja especulativa, y lo que no pueden tolerar en ningún momento es que pueda existir una alternativa para que los países soberanos del mundo digan: yo no me quiero hundir con ese Titanic, mejor dejemos el Titanic y ¿por qué no nos vamos con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con los BRICS, con otras posibilidades de desarrollo que no significan someternos al suicidio colectivo, que significa someternos al cáncer especulativo existente? Entonces, hay una situación verdaderamente muy grave. Sin embargo, lo que les he dicho hasta aquí es simplemente la mitad del problema. La otra mitad está en lo que Eduardo también estaba mencionando con la triple curva, o lo que LaRouche también llama una función típica de desplome, porque al aumento de los agregados monetarios, que es la parte verde, y luego los agregados financieros que están aumentando hiperbólicamente montados en esos agregados monetarios, si ese fuera todo lo que es la economía, bueno, un poco de inflación y se acabó. Pero eso no es lo que es la economía. La economía no es escoger por oferta y demanda ante lo que el sistema produce para definir los precios. Lo que es la economía física, es la manera en que el hombre, utilizando esa capacidad única de la que hablaba Vernadsky, que es la capacidad de la creatividad para hacer descubrimientos de principios físicos universales del mundo que nos rodea, cambia y adapta su forma social y económica de reproducirse. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Avances tecnológicos, avances en ciencia y descubrir maneras nuevas de satisfacer los requerimientos básicos de la economía física. La economía física no es dinero, el dinero no se come, los alimentos se comen. El dinero no produce energía, a no ser que uno queme los billetes.
Lo que produce energía es hidrocarburos, energía nuclear, etcétera, etcétera. El dinero no es vivienda. La vivienda requiere un techo físico. Entonces la cuestión de la economía es esta tercera curva. Este es el meollo del asunto. La reproducción físico-económica del hombre como especie única que está dotado de esta capacidad de descubrir nuevos principios físicos universales. Y esta es la cuestión clave del descubrimiento de Lyndon LaRouche. Es por esto que es tan polémico y tan poco conocido, porque donde no se le conoce es porque han censurado que gente lo estudie para hacer su propia evaluación de las ideas de LaRouche, porque estas ideas amenazan el monopolio que tiene Wall Street y la City de Londres del sistema financiero actual. Está planteando una alternativa, no solamente en teoría económica, de economía física, sino en términos de la forma en que la sociedad, cómo nos organizamos para reproducir a la especie humana, a toda la especie humana, no solamente unos cuantos, todos los países soberanos, en mejores condiciones de vida, mayor esperanza de vida, mayor nivel de cultura clásica, mayor y mejor condición de atención médica y demás. Ahora, LaRouche mismo explicó lo que él considera el descubrimiento básico que él hizo. Y no hay mejor forma de presentarlo es que leerle las palabras mismas del propio LaRouche, que pueden ver aquí en la pantalla. Esa es una foto de Lyndon LaRouche, obviamente. Y lo que él dijo en un escrito de 1993, que se llama Sobre el descubrimiento de LaRouche, dice lo siguiente: el rasgo central de mi contribución original a la ciencia leibniziana de la economía física, ahí está la referencia a Leibniz que decía anteriormente, es el haber proveído un método para abordar la relación causal, ojo, causal, como en causa y efecto, la relación causal entre las contribuciones de los individuos a los adelantos axiomáticamente revolucionarios en el conocimiento científico y formas análogas de conocimiento, por una parte, o sea, la causa y luego el efecto, y los aumentos consecuentes de la densidad potencial de población de las sociedades correspondientes, por la otra. Es decir, la idea de que los descubrimientos axiomáticos de principios físicos universales le permiten al hombre hacer lo que no hace ninguna otra especie: desarrollar nuevas tecnologías que le permiten relacionarse a la naturaleza que lo rodea de una manera diferente que la generación anterior, diferente y superior si la sociedad está avanzando. Eso no pasa con las hormigas, eso no pasa con las abejas, no pasa con las ballenas. Las especies animales suelen reproducirse siempre de la misma manera, biológicamente definida, dentro de la naturaleza que los rodea. Y por lo tanto, hay un límite establecido de su posible densidad demográfica en una hectárea promedio de tierra habitable. Si hay sobrepoblación de abejas o de, qué sé yo, de coyotes, pues hay un problema porque ya no hay los alimentos para que ellos puedan sobrevivir y ocurre un reacomodo sin que haya un cambio fundamental axiomático de la manera en que esa especie se relaciona al universo que lo rodea. La evolución, en el caso de la parte de la biosfera, ocurre por una evolución biológica. En el caso del hombre, todo eso cambia. Nuestra evolución, para bien o para mal, pero la evolución del hombre ocurre sin cambios biológicos, o por lo menos sin cambios biológicos importantes. Lo que pasa es que hay cambios en la manera en que el hombre entiende y actúa sobre la naturaleza que lo rodea.
Eso se llama creatividad. El hombre está dotado, no siempre lo utilizamos, pero estamos dotados de una capacidad de estudiar lo que está a nuestro alrededor. No estamos limitados a la percepción sensorial, contrario a lo que nos dice Aristóteles, que dice, lo único que se sabe es lo que se percibe. Eso evidentemente no es cierto. El hombre es capaz de hacer una hipótesis sobre la causa que está produciendo los efectos que se perciben por el aparato sensorial. Y eso se llama ciencia. Ciencia no es percepción. Ciencia es utilizar la percepción que nos rodea, de todo lo que nos rodea, para usar nuestras mentes para forjar una hipótesis de la causalidad de lo que está produciendo lo que vemos. Y a veces lo que vemos es contradictorio, aparentemente contradictorio. Ese descubrimiento de principios físicos universales es lo que nos permite cambiar la tecnología que utilizamos y redefinir por completo la base de recursos naturales de la economía. Lo que dijo el Club de Roma, lo que dicen los malthusianos, es una mentira científica. Y además es inmoral, porque proponen reducir la población. Pero el hecho de la inmoralidad y lo anticientífico parte de exactamente lo mismo, porque ellos excluyen aquello que nos define como seres humanos, que es el avance tecnológico. Si tú tomas unas ecuaciones matemáticas y las haces tan complicadas como te guste en matemáticas y excluyes el avance tecnológico, que es lo que siempre cambia los parámetros axiomáticos de las matemáticas, por supuesto, tarde o temprano vas a agotar los recursos. Y dentro de cualquier modo tecnológico existente, los recursos se van agotando. Pero la historia de la humanidad no es la historia de las abejas, ni las ballenas. La historia de la humanidad es que hemos logrado esos avances científicos y tecnológicos que nos permiten redefinir lo que es un recurso. Los recursos no son limitados. Objetos físicos pueden ser limitados. Hay una cantidad limitada de petróleo en la Tierra, pero la mente humana nos permite descubrir nuevas maneras de generar electricidad o energía, como la fusión, la energía de fisión nuclear, luego la fusión, luego materia-antimateria. La historia de la humanidad es el avance constante en ese sentido, que es lo que distingue la noósfera de la biosfera. Ahora, esto es científicamente fundamental, pero moralmente también es fundamental. Y quiero regresar a esta cuestión de la moralidad porque mucha gente les gusta olvidarse de eso. Yo creo que esta es la mejor presentación muy breve de lo que distingue la Escuela de Economía Física de Larouche de las ideas malthusianas. La primera cita es del príncipe Felipe de Edimburgo, dicho en 1988. Dice, el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. Y luego, en caso de que reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación. Qué bonito, ¿verdad? Y por supuesto, toda la política económica proveniente de estos círculos oligárquicos y los dueños de la City de Londres y de Wall Street es exactamente eso. A la oligarquía le toca controlar todo y al resto del mundo son una manada de bestias que se tienen que mantener en la estupidez y podarlos de vez en cuando. Esos malthus. Contrasten eso con lo que dice Lyndon LaRouche en 1983. Dice, el hombre difiere fundamentalmente de las bestias. El hombre tiene el potencial de la razón, el poder de hacer descubrimientos creativos que avanzan su conocimiento científico y de convertir tales avances científicos en avances en tecnología.
si en cualquier momento paramos el progreso tecnológico, la sociedad lo suficientemente necia para hacer tal cosa, se condena a sí misma a morir. Y eso, desafortunadamente, es lo que está pasando hoy día. Por lo menos en Occidente, en general. Es lo que está pasando en Europa con estas sanciones absurdas y criminales que se han impuesto en contra de Rusia, pero en contra de muchos países, no nada más Rusia. Los más dañados de esos son los propios europeos. Pero hay un proceso de desindustrialización, descarbonización, desnuclearización. Es decir, llevar la tecnología a tiempos pretéritos. Y si uno hace eso con la tecnología, necesariamente va a llevar la población que depende de esa tecnología para poder existir, también a eras pretéritas, donde no teníamos 8.000 millones de seres humanos, sino 1 millón nada más, o 1.000 millones. Y la gente, como el príncipe Felipe, lo dice claramente. Sí, la capacidad de carga del planeta es de 1.000 millones nada más. Hay que reducir la población en 6, 7.000 millones. Y por supuesto, como además de todo son racistas, dicen que hay que empezar con las poblaciones negras, amarillas y cafés. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. Ahora, por otro lado, afortunadamente, ante esta crisis existencial, sí hay cosas que se están moviendo y de manera positiva en la dirección de los aumentos de la densidad relativa potencial de población. Y quiero nada más aclarar un punto específico dentro de esto: productividad. Cuando LaRouche habla de la productividad, no está hablando en términos monetarios. No está hablando en el sentido de que se puede sacar una ganancia financiera de manera más eficiente pagando menos. Eso se llama especulación o saqueo. Si uno va al hipódromo y gana apostándole al caballo apropiado, eso no se llama productividad, se llama saqueo. Productividad es cuando un avance en ciencia y tecnología hace posible que nuestra especie, toda la especie y cada uno de los países dentro de la humanidad puedan producir lo que requieren para vivir con menos trabajo. Es exactamente la historia de la humanidad. Más intensidad en el uso de capital, más densidad de flujo energético, más tiempo disponible para tener trabajo cada vez más calificado y más orientado a la tecnología y la ciencia, y menos al trabajo manual que caracterizaba al planeta hace 1.000 años o 1.500 años. Ahora, China, miren, yo lo he estado diciendo por algún tiempo, la economía número 1 del mundo no es Estados Unidos, es China, porque la economía no se mide en Producto Bruto Interno, la economía física no se mide, porque como decían algunos de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra, el PBI incluye de todo, incluye cosas que no tienen valor y cosas que son absolutamente destructivas, la producción bélica, el narcotráfico. El narcotráfico está incluido por órdenes del Fondo Monetario Internacional, el cultivo de cultivos ilícitos en Colombia se incluyen en el Fondo Monetario Internacional. O sea, producimos más coca y más cocaína y más heroína y la economía está creciendo, por favor. El Producto Bruto Interno no mide una economía física, mide los valores monetarios que este sistema le dan a ciertas cosas. $1 millón para la construcción de un prostíbulo moderno no es lo mismo que $1 millón para construir una siderúrgica. Y no importa que haya más demanda hoy día para los prostíbulos que para el acero. La economía física existe en el universo físico real. Y la demanda, entre comillas, es artificial
en el sentido que es algo generado, primero, en base a lo que los medios nos dicen que deberíamos consumir, y segundo, todos ustedes que estudian economía lo saben muy bien, yo lo estudié también. Demanda efectiva. ¿Qué quiere decir demanda efectiva? Que uno tiene dinero. En África, la gente se está muriendo de hambre, pero no hay demanda efectiva para comida. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. En Haití, no hay demanda efectiva para poder comer. Entonces, obviamente hay un problema moral y científico con esta manera de abordar las cosas. La economía de China es la más grande del mundo medido en la métrica de economía física de la densidad relativa potencial de población, lo que se ve en cosas como la manera en que han sacado de la pobreza a 850 millones de seres humanos en 40 años. Sí, los han sacado de la pobreza extrema nada más, pero eso ya es enorme. Es la primera vez en la historia que ocurre eso. Y no estoy diciendo que todos deben adoptar el método chino, pero veamos la realidad de la situación. Miren lo que han hecho con ferrocarriles de alta velocidad. 40,000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad en su país. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad tenemos en Estados Unidos? 0. No tenemos ferrocarriles de alta velocidad. Entonces, hay cambios que están ocurriendo. Ahora, uno de los cambios muy importantes es lo que está pasando con los BRICS y la idea de tener más miembros de los países BRICS. Y esto es muy relevante, especialmente para un público argentino, porque el gobierno de Argentina ha anunciado que tiene la intención de sumarse a los BRICS Plus, o un BRICS ampliado. Ahora, veamos las economías de los BRICS desde la perspectiva de la economía física. Esta es una pequeña gráfica que hice hace algunos días, tomando primero los 3 países grandes de los BRICS, R y C, Rusia, India y China, que es la parte azul más oscura, y luego a eso le sumamos los otros 2 países de los BRICS, Brasil y Sudáfrica, y 8 países que están por ingresar a los BRICS, incluida Argentina, por cierto, Irán, y otros, Indonesia, otros países. Entonces, estas son las economías de los BRICS Plus, de economía física. La población es del 51% de la población mundial, más de la mitad de la población. Se produce el 53% del trigo, 42% del petróleo, 77% del carbón, 73% del acero, 64% de los ferrocarriles electrificados y, por supuesto, tienen solamente el 22% de las bolsas, de la capitalización en las bolsas de valor a nivel mundial, que es lo que corresponde, debería ser así. Ahora, esto es interesante, no porque esto mide la economía física, esto simplemente es la plataforma que indica que hay un potencial para lo que realmente sería el crecimiento de estas economías, una plataforma para los avances en ciencia y tecnología que se difunde, que se esparce a través de la economía por grandes obras de infraestructura. La infraestructura, como decía Hamilton y lo decía Liszt, la infraestructura no produce productos, produce productividad, porque con la infraestructura eso permite que todo el resto de la economía sea más productivo. Y los avances en ciencia y tecnología es como la correa de transmisión de todo eso a través del sector de máquinas y herramientas a toda la economía mundial. Este es el puente terrestre mundial que nosotros del Movimiento LaRouche desarrollamos desde hace tiempo, antes de que Xi Jinping lanzara la idea de la nueva ruta de la seda, que coincide en muchos puntos con lo que LaRouche diseñó allá en los 1990s. Es el mapa que tengo atrás. Y
es una indicación de las redes ferroviarias y marítimas necesarias para interconectar físico-económicamente al planeta entero, con algunas de las grandes obras que son fundamentales. Primero, el número 1, aquí pueden ver un canal por el estrecho de Bering. Ya estudiado, es más, los rusos ya lo propusieron, pero Estados Unidos no lo quiere hacer. Wall Street no lo quiere hacer, más bien. Es totalmente factible y eso permitiría la interconexión de la red ferroviaria de alta velocidad entre las Américas y Eurasia. 2, el tapón de Darién, fundamental para poder conectar toda la red ferroviaria del cono sur al resto del planeta, con ferrocarriles de alta velocidad construidos como los chinos lo están haciendo. Se puede viajar de Tierra del Fuego, pasando por toda Eurasia hasta París, en 1 día y medio aproximadamente, a muy alta velocidad, por supuesto. Ahora, lo que podemos ver en la siguiente transparencia, ahí está, es la parte específica de las grandes obras ferroviarias que proponemos nosotros para Sudamérica. Las que están en verde es donde hay ferrocarriles, hasta ahora, a veces muy malas, casi, en algunos casos casi no corren, pero existen vías férreas. Pero la parte roja es lo que no existe. No hay interconexión. Como ustedes saben, no hay verdaderamente manera de llegar del Pacífico al Atlántico por ferrocarril. Ahora, lo que han propuesto los chinos y se lo ofrecieron a Brasil y a Perú y también a Bolivia, a Paraguay, a Argentina, es construir un corredor bioceánico de alta velocidad que correría desde Sao Paulo a algún puerto en la costa Pacífico. Por supuesto, a Wall Street no le interesa eso de ninguna manera, porque esto amenaza a todo lo que es su sistema especulativo, del cáncer especulativo que nos está destruyendo. Todo esto se los enseño no para presentarles una idea utópica, que ojalá y fuera así. Se los presento como un programa de acción. Y termino con esta idea. Estamos sentados en el Titanic. El Titanic se está hundiendo, como lo podemos ver claramente, y como LaRouche lo pronosticó, analizando la economía desde la perspectiva de la relación entre el proceso financiero y monetario y el proceso físico-económico. Estamos en ese momento decisivo, una coyuntura existencial. Esta es una crisis sistémica, no coyuntural. Afortunadamente, hay un número creciente de países que están construyendo una alternativa a ese Titanic que se está hundiendo, que gira en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, incorpora de manera prominente la idea de BRICS Plus, a lo que Argentina y otros países han solicitado ingresar, pero hay una pelea muy grande, porque hasta el momento, en Estados Unidos y en Europa, hay una oposición cerrada a esa idea. Sin embargo, les mencioné lo de la ley Glass-Steagall por lo siguiente. Se ha reactivado de nuevo una discusión de la ley Glass-Steagall en el Congreso de Estados Unidos. La congresista Marcy Kaptur de Ohio acaba de presentar un nuevo proyecto de ley. Y en Europa, en Suiza y en otros países, de nuevo está surgiendo esa discusión. Es decir, la ley Glass-Steagall es para las economías de Estados Unidos y de Europa el equivalente de la desdolarización que está ocurriendo en el resto del mundo. Porque la desdolarización es el rechazo de ese instrumento financiero de Wall Street de Londres que está saqueando los países, que es algo tóxico. La ley Glass-Steagall, para países como el mío, que es Estados Unidos, es una manera de separar la economía estadounidense, regresar a una moneda nacional y no especulativa y separar eso
de ese mismo dólar de Wall Street y el dólar londinense que está produciendo destrucción en todo el sector avanzado, como también está produciendo en la situación de los países en desarrollo. El peligro de guerra nuclear inminente es una amenaza que sirve también de impulso muy fuerte, muy convincente a gente que antes no quería ver lo que está pasando. Y estamos en condiciones en este momento, pienso yo, que las ideas que están detrás de la teoría económica de Lyndon LaRouche, de economía física, empiezan a cobrar vigencia porque nos indican la única salida a lo que de otra manera es una crisis existencial y posiblemente final para toda la especie humana. Gracias por su atención y a la orden para cualquier pregunta, discusión, comentario que tuvieran. Muchas gracias, profesor. Ahora le decimos profesor. Sabemos que no le gusta el doctor, pero muchas gracias y abrimos las preguntas. Empezamos por la sede acá en Buenos Aires. Justamente uno de los que está participando, una de las personas que está participando en nuestra sede le va a hacer una pregunta. Sí. Buenas noches, doctor Denis. Mi nombre es Guillermo Álvarez. Yo me dedico a la tecnología informática, pero mi pregunta va apuntando a, según su parecer, ¿qué estrategia geopolítica alternativa a la que está sucediendo ahora se podría empezar a gestar, o si se está gestando alguna, para frenar este tema de los derivados y poder afrontar a nivel países que están fuera, digamos, o están lejos de los beneficios que se pueden obtener de todas las nuevas tecnologías, poder incursionar en ese camino, ¿no?, de la economía física para poder crecer, aunque sea un poco. No sé si fue clara mi pregunta, doctor Denis. Sí, muy clara. Bueno, lo que pasa con los derivados es lo que pasa con cualquier cáncer. Hay que preguntarle a un médico, un oncólogo, un especialista en cáncer. El cáncer crece hasta que destruye el cuerpo que está habitando. Los derivados se van a desplomar sí o sí. Esto no tiene futuro. No hay manera en que se puede mantener esta burbuja especulativa, por más que traten de someter y saquear a las naciones. Y lo están haciendo. La pregunta es si al desplomarse esa burbuja especulativa, el planeta entero se va a desplomar también, la economía física. Yo creo que este es el punto clave, porque afortunadamente sí hay un movimiento que ya a estas alturas es un movimiento mayoritario en el mundo, que no quieren saber de ese problema de los derivados y todo lo que ese cáncer conlleva. Hemos visto, como seguramente has observado, Guillermo, un proceso de desdolarización. Esto ha empezado con países como China y Rusia. Rusia porque se lo impusieron, porque no tenía de otra, con las sanciones, que fue, por cierto, les salió el tiro por la culata a los señores de Wall Street y de Londres, con eso de las sanciones, pero no se ha quedado en China y Rusia nada más. Una de las cosas muy interesantes es que Arabia Saudita está aceptando el pago de petróleo que le vende a China en yuan. Pero esto es fundamental, porque Arabia Saudita no es un país de santos y de todas personas muy buenas y bonitas y todo lo demás. No nos olvidemos de lo que pasó el 11 de septiembre y por dónde pasó esa operación. Sin embargo, Arabia Saudita reconoce que aquí está soplando otro viento, aquí pasa algo nuevo y están apostando no a una ruptura total con el dólar, no han hecho eso, pero sí están aceptando yuanes. Ahora, cuando se aceptan yuanes pasan varias cosas. Primero hay swaps, hay permutas donde los bancos centrales tienen
dinero del otro lado y intercambian eso como swaps. Luego, lo que empieza a ocurrir si hay el pago en monedas nacionales de lado y lado, como ocurre con Arabia Saudita, entonces ocurre ese tipo de intercambio, cuando luego además se establece una cámara de compensación, es decir, un centro donde todo eso se coordina a nivel internacional. Ya estás empezando a crear un sistema nuevo que es una alternativa al sistema de SWIFT, que es el sistema de Occidente, era supuestamente la opción nuclear para destruir a Rusia. Entonces le tiraron esa bomba nuclear, bueno, sí la afectó, pero no los destruyó. Ahora, no solamente Arabia Saudita, que es un país clave en el Oriente Medio. Brasil. Esto acaba de pasar con Brasil, con la llegada de Lula. Antes de que llegara Lula a Pekín, a la reunión con Xi Jinping, aún antes establecieron comercio en monedas nacionales. Número uno, no nada más para el comercio, sino también para inversión de un país en el otro, es decir, ya en la infraestructura física, y Brasil se suma a la Cámara de Compensación con el yuan. Hay como una treintena de países que ya tienen ese tipo de relación. Entonces el proceso de desdolarización está avanzando muy rápidamente. Es más, yo considero que es algo que no va a parar. No hay manera de parar eso a estas alturas. Entonces, esto significa que se están abriendo más posibilidades. Por supuesto, le pusieron una presión tremenda a Lula durante su visita a China. Él logró muchas cosas. Visitó a Huawei, llegó a acuerdos con China, fue a la toma de posesión de Dilma Rousseff como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, atacó al Fondo Monetario Internacional, dijo, ¿por qué no desdolarizarnos? Hizo todo eso. Lo único que no hizo es que no se sumó oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque eso estaba contemplado. No lo hizo, a mi entender, porque recibió una amenaza fatal de Washington y de Londres. Dijeron, hasta aquí nada más. Si haces eso, podemos hacer dos cosas. Podemos tumbar el gobierno, porque son los que controlaron el levantamiento del 8 de enero en Brasil, cuando tomaron Plan Alto y el Congreso, grupos dirigidos desde Washington. Y es cierto que el gobierno de Biden intervino para que no tumbaran el gobierno de Lula, con la intención de poder usar eso como un chantaje y una amenaza, como lo están haciendo ahora. El mensaje es muy claro: estate quieto, o la próxima vez tú a lo tuyo. Amenaza número uno. Amenaza número dos: corrida bancaria, corrida en contra de la moneda. Es decir, Brasil sigue inmerso en el sistema del transatlántico, no tienen control de cambios, no tienen control de capital. La banca brasileña es uña y carne con el sistema bancario internacional. Quienes controlan todo eso es la banca internacional, especialmente la española, a través de bancos como Santander y bueno, el HSBC y todo lo demás. Y la amenaza fue transmitida a Brasil de que cuidado, hasta aquí nada más. Y mi opinión es que el ataque a Argentina, que iba a ocurrir de todas maneras, la corrida en contra de la moneda argentina, la hicieron justo en el momento para hacer de Argentina un ejemplo sangriento para Brasil y cualquier otro país que se atreviera a distanciarse. Y le están haciendo exactamente lo mismo a Bolivia hoy en día. Y los datos que los amigos presentaron, Roberto y Ignacio en particular, reflejan ese proceso. Lo que está ocurriendo es guerra financiera en contra de Argentina, como ha ocurrido muchas veces con muchos otros países, y no nada más en Latinoamérica. Es decir, si no te portas bien, los especuladores van a producir una fuga de capital, ¿verdad? Y que te quedas desangrado, no tienes cómo funcionar. Y eso es una amenaza de vida o muerte
hasta que uno tenga una alternativa, hasta que haya una opción. Y ese proceso está ocurriendo. Yo no soy argentino, ustedes son los que deciden lo que van a hacer en su país, pero desde la perspectiva de la economía internacional y lo que está pasando, no se sigan nada más en el Titanic, porque eso se va a fondo. Únanse a quienes están construyendo los botes salvavidas, porque esos botes salvavidas ya son bastante grandes y les ha ido bien a los países que se han movido en esa dirección. Entonces creo que esa es la dinámica de la situación. Fui un poco más allá de la pregunta que estabas haciendo, pero creo que esa es la respuesta real. La única manera de frenar los derivados es destruirlos internacionalmente. Si bien es cierto, bueno, creo que está ampliamente respondida, ¿no? Así. Sí, doctor Denis, muy amable por su respuesta. Sí, bueno, justamente en estos momentos, tal cual dijo el profesor Denis, habría que hacer hincapié, sobre todo aquí en Argentina, el desarrollo de la economía física y cómo es una opción realmente importante y significativa entenderla dentro de los colegas, para los colegas y sobre todo para la gente del común. Sin más, también aprovechamos la oportunidad, si alguna persona del público quiere hacerle alguna pregunta, alguna consulta, levante la mano. Denis Zúñiga. Desmuteate, Denis, y adelante con tu pregunta. A ver si la podemos ahí. A ver, un segundo, está. Sí. Todo. Sí. Ok, ahora ya quité. Cada quien puede prender su propio micrófono ahora, antes de empezar. Ahí. Creo que ya. ¿Me escucho ahí? Sí, te escuchamos. Ok, mi nombre es Denis Zúñiga, soy del estado de Querétaro, de México, alumna del Tecnológico de Querétaro. Tengo una pregunta. De alguna forma, teniendo pensamiento economista, pudimos en forma mundial, haber evitado la forma en la que nos afectó la pandemia a todo el mundo, o cómo lo hubiéramos podido trabajar para no salir tan afectados, o de la forma en la que nos afectó a todos los países. Eso me parece que es una pregunta buenísima. Yo diría lo siguiente: las pandemias en la historia, por ejemplo, si nos remontamos al siglo XIV y la era de tinieblas, cuando ocurrió la peste negra, no fue porque por primera vez apareció las ratas con las pulgas, con la enfermedad de la peste bubónica. Eso siempre había estado llegando a Europa por el comercio con la India. Pero lo que había pasado en el periodo previo es que la economía física durante el siglo XIII y XIV se había colapsado, producto de un control de la economía en ese momento de los principales bancos especuladores, los Bardi, los Peruzzi y los otros bancos. Creo que también estaba la Citibank en ese momento, y no sé si Jamie Dimon de JP Morgan. Pero bueno, más aparte, lo que pasó es que la destrucción de la economía física como resultado del saqueo que esos bancos estaban imponiendo para mantener su burbuja especulativa en ese momento, terminó reduciendo el nivel de vida, el nivel de nutrición, el nivel de vivienda, de salubridad pública, de todo lo que era la sociedad en el medioevo, a tal grado que llegó a un nivel tan bajo que las mismas ratas, con las mismas pulgas, con la misma peste negra, empezó eso, prendió fuego. Y se creó la circunstancia donde una especie inferior dentro de la biosfera, para retomar el caso de Vernadsky, empieza a tomar control
de lo que antes era el dominio de seres superiores en cuanto a flujo energético y capacidad de intervención. Cuando hacemos eso, el resultado es predecible. Hay una relación causal si hacemos eso. Ahora, pasando al siglo XX, en los 1980s y 1990s, Lyndon LaRouche, al estudiar la economía física y especialmente después de las decisiones tomadas en 1971, donde se separa al dólar del patrón reserva oro, pero más importante aún, lo que pasa es que se establece un régimen de tipos de cambio flotantes, no tipos de cambio fijos, sino flotantes, que permite la especulación entre monedas. Lo que pasa ahí es el desplome de la economía física, y lo que pasó es que LaRouche, al ver esto, dijo: si no cambiamos esta orientación de los bancos, del Fondo Monetario y demás, tarde o temprano vamos a tener pandemias de enfermedades conocidas, viejas y nuevas, que se generan en circunstancias donde la biosfera se desploma por resultado de lo que el hombre no está haciendo. Entonces, para mí, lo que más me espantó y me sigue espantando de esta pandemia que ocurrió es que era absolutamente predecible. Y lo predijo, lo pronosticó LaRouche. Y era evitable, era algo que se podía haber evitado si es que hubiéramos aplicado las políticas de desarrollo económico, de poner al Wall Street donde debe estar, ante un jurado explicando sus crímenes de lesa humanidad, para que no nos molesten tratando de cobrar deuda que ya cobraron 20 veces, y más bien dedicar la economía al crecimiento, invertir en vivienda, invertir en atención médica, invertir en aumentos del nivel de nutrición de la población. Hoy en día tenemos miles de millones de personas que sufren, si no pobreza extrema, si tienen inseguridad alimentaria y que no tienen agua potable. Entonces, uno no tiene que ser Einstein o un genio de física nuclear para entender que si seguimos de esa manera, tarde o temprano esa bomba va a estallar, y estalló. Eso es lo que pasó. Y todo lo demás son aspectos interesantes pero secundarios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Etcétera, etcétera. Esto se puede cambiar cambiando la base físico-económica. Y creo que el ejemplo del siglo XIV y de esa era de tinieblas es el mejor ejemplo, porque sí salimos de ese problema en esa ocasión. Se llama el Renacimiento. La manera en que el hombre salió de ese desastre es que un pequeño puñado de hombres y mujeres lograron avances en ciencia, en cultura clásica, en teología, que viene siendo lo mismo, que permitió el renacimiento dorado y la creación de conceptos nuevos que, aplicados a la economía, empiezan a crear la revolución industrial. Perfecto. Entonces yo creo que esa es la lección de la última vez que casi nos autoaniquilamos. Y sí, creo que tu pregunta va directamente a ese punto central. Y te agradezco. muchas gracias por la pregunta. Ahora tenemos una pregunta y bueno, merced al tiempo que nos queda, hacemos la pregunta desde aquí, desde Buenos Aires, y después la trasladamos también al resto de los participantes. Sí. Hola, Denis, Enrique Vox. Entiendo, si no me equivoco, que hay una economía real que tiene un volumen determinado y una economía especulativa o ficticia que se desarrolló sin la generación de ningún bien, que es muchísimo mayor en este momento que la economía física. Cuando se consiga instalar la racionalidad del funcionamiento de la economía física, ¿cuáles son los mecanismos de defensa para que esta economía ficticia, que tiene un volumen mucho mayor, con capacidad de comprar
senadores, diputados, presidentes, congresos completos, ministros, y sostener todos los medios de comunicación. ¿Cuál sería la solución para que no pueda interferir nuevamente contra la economía real? Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay ciertas medidas básicas de defensa propia que cualquier nación que quiera ser soberana puede y debe aplicar. Algunas de estas medidas son muy conocidas en Argentina de otros momentos históricos, cuando la idea de soberanía nacional era pan de todos los días, ¿no? En este contexto internacional, un país se tiene que defender del cáncer internacional poniendo una barrera absoluta que se llama control de cambios y control de capital. El dólar es una moneda tóxica. Bueno, y la idea mal llamado de que si uno abre las puertas de la economía con el liberalismo, la globalización, el libre cambio, etcétera, etcétera, ventaja comparativa y todas esas teorías falsas que enseñan en algunas facultades de economía, lo que pasa es que cuando ese tipo de privatización y liberalismo ocurrió para abrir las puertas de par en par, dizque porque iba a llegar mucho dinero, lo que pasó en todos los países con la liberalización y la privatización y todo lo demás, es que se abrieron esas puertas de par en par y todo el dinero se fue. Es decir, ese mecanismo para el robo. La idea de los tratados de libre comercio, bueno, la mejor explicación económica que yo he escuchado, que ya dice todo sobre los tratados de libre comercio, es: tengamos libre comercio, le dijo el elefante al ratoncito. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces tiene que haber necesariamente control de capital y control de cambios también. A veces, dependiendo de la función que tiene la exportación en la vida económica nacional, puede que convenga tener control nacional de los ingresos por exportación para que la fuga de capital no ocurra de esa manera. Esto lo descubrieron recientemente en Rusia, donde hicieron lo propio. Punta de granos y la 80% de ese dinero viene acá, punto. Yo hubiera dicho 100, pero está bien, 80%. De todo lo que entra y sale. Creo que este es un fenómeno y una política que también conoce muy bien la Argentina, en la historia de Argentina. Esas cosas son necesarias. ¿Con qué fin? Para luego establecer dentro del país un banco nacional, no autónomo. Esa palabra autonomía del Banco Central, esa es una de esas mentirotas gigantescas. No son autónomos, son autónomos del pueblo, pero son propiedad privada de los grandes centros financieros internacionales. Hablo de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es del Estado, la Reserva Federal es de la banca privada. Y lo mismo pasa en todos los países, México, cualquier otro, donde haya esa autonomía del Banco Central. El Banco Nacional tiene que ser propiedad del Estado, dirigido, controlado por el Estado, para canalizar crédito para el desarrollo del bienestar general de la población, el bien común. Y por supuesto que puede y debe haber banca privada, con tal y que se atengan a lo que es beneficioso para la población. Porque no es aceptable que inviertan en narcotráfico y no es aceptable que inviertan en especulación, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas luego permiten, como Hamilton, establecer un flujo de capital hacia las actividades físico-económicamente productivas. Y por supuesto, tiene que haber acuerdos internacionales con otros países que andan en lo mismo. Por ejemplo, Brasil. Tiene que haber una integración de las economías. Hay que construir ferrocarriles de alta velocidad. Tienen que construir una gran hidrovía. Tienen que tener proyectos aeroespaciales. Tienen que tener energía nuclear.
Todo eso, y con los otros países de la región también. No importa el gobierno, si es de derecha o de izquierda, no importa. Hay que ir más allá de las ideologías. Entonces, esos acuerdos regionales e internacionales. Y cuarto, por último, tiene que haber una inversión y concentración en tecnología de punta, en ciencia avanzada. Porque si no se invierte en eso, la máquina deja de caminar en cierto momento. Por más rápido que corra tu automóvil, si se le acaba el combustible, no va a correr. Y el combustible es la inversión en los aumentos de la creatividad de todos los trabajadores y la población de un país. Y estos 4 puntos que les acabo de decir, Nildo Barros los presentó a sus 4 leyes aplicables a todos los países y es, a mi parecer, lo recomendable, especialmente en este contexto internacional que hemos estado hablando. Una explicación escueta, pero espero que sí. Perfecto. Creo que fue muy interesante la respuesta, así como la pregunta. Muchas veces lo que decimos los profesores, que mejor que responder es mejor la pregunta. Así que muy buena la pregunta y excelente la respuesta, ¿no? Tenemos Oscar Valenzuela. A Oscar Valenzuela. Te vas a pedir que te desmutees. Y a ver, ahí te mandamos y por favor presentate y adelante con la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy Oscar Valenzuela, soy pues un miembro antiguo del movimiento de la RUSH en Colombia, en Bogotá. Actualmente soy docente, soy profesor. Y bueno, precisamente con lo que me despertó la pregunta y lo que me gustaría pues que nos comentaran, que es un tema que pues ahorita tiene mucha propaganda, es el asunto de la inteligencia artificial, o sea, como inteligencia artificial, y cómo eso tiene que ver, o cómo eso está afectando precisamente ese último punto de que se hablaba de la creatividad en los procesos productivos, porque mucha gente, por ejemplo, tiene, y sé que lo estoy llevando a un nivel muy básico, pero digamos que el miedo inmediato, reduccionista de la gente es que si una inteligencia artificial puede diseñar un logo, puede hacer un cuadro, puede diseñar una casa, puede crear hasta hacer una película, eso significa que mucha gente, sobre todo trabajan en cosas creativas que pueden ser puramente decorativas o que son importantes para los procesos productivos, se van a quedar sin trabajo. Entonces me gustaría pues que se hablara, se expusiera, digamos, cuál es la posición y qué es lo correcto que se debe pensar ante ese tema y cómo actuar ante eso. Bueno, gracias. Lo bueno de la inteligencia artificial es que sí dejaría sin trabajo a todas las facultades de economía de Harvard y Chicago y todo lo demás. Eso me parece que sería muy productivo, tanto para los estudiantes y para el gobierno y todo lo demás, porque por razones obvias, estas políticas que se enseñan ahí son un desastre total. Pero no más aparte. Mira, esto tiene que ver, es una cuestión muy profunda, pero muy sencilla a la vez. Depende de lo que uno entienda de la manera en que funciona la mente humana. No el cerebro, la mente humana. Es la diferencia entre Aristóteles y Platón. Aristóteles dice, como les decía anteriormente, que lo que el hombre sabe es lo que percibe. Tiene su percepción sensorial de los 5 sentidos y luego va atando cabos, ¿no? Juntando, armando el rompecabezas. Una computadora efectivamente hace eso, dependiendo de la información que uno le dé, le alimente a la máquina, hace eso y lo hace más rápidamente en muchos casos que la mente humana. Entonces, la elaboración de conocimiento existente en base a las bases axiomáticas del mundo actual de conocimiento, eso lo puede hacer de manera muy útil. Pero
te pregunto y les pregunto a todos, preguntémonos lo siguiente. Kepler descubrió la gravedad. ¿Cómo lo hizo? Con percepción sensorial. Y dijo, no, ahí veo que viene gravedad. No, porque la gravedad no se ve, no se puede oler, no se toca. No hay nada que sea la gravedad misma. Lo que hizo Kepler fue lo siguiente: observó, definitivamente la percepción sensorial es inútil, y Kepler hizo cualquier cantidad de observaciones empíricas, pero su abordaje no fue empirista, no fue de inteligencia artificial, fue que vio las observaciones y observó, por ejemplo, que las órbitas de lo que ahora sabemos que son planetas, había un movimiento retrógrado, como que se venía para atrás y luego seguía. Entonces, al observar esto, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que algo se está moviendo así, para adelante, luego decir, no, mejor me voy a casa, no, y luego regresó. O como un borracho, ¿no? Que llega a la esquina y dice, no, me regreso al bar. Y luego recibe la llamada en su celular de la esposa, voy para casa, ahí voy. Y se regresa. Los planetas, no, Marte es un poco así, ese borracho sábado por la noche. Y muchos de los astrónomos de ese periodo tenían esa idea porque no tenían cómo explicarlo. ¿Qué fue lo que hizo Kepler? Hipotetizó, y está la parte de Platón en contra de Aristóteles, hipotetizó una explicación física causal que está por encima de y no dentro del mundo de la percepción sensorial. Algo está pasando que es una causa que está produciendo estos efectos que estamos observando. E hipotetiza la idea de la gravitación universal. ¿Por qué lo vio? No. ¿Por qué lo vio? No. ¿Por qué lo pudo tentar? No. ¿Cómo supo? La inteligencia artificial, esta es la pregunta. Por más rápida que sea la inteligencia artificial, por más compleja, podría haber generado esa hipótesis de una causa que está por encima de los aparentes efectos. Nunca. La mente humana nunca podrá ser reproducida en sus aspectos fundamentales y característicos por la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no es útil, lo es. Pero una computadora no puede reproducir lo que es característico de la mente humana, que es este descubrimiento de algo que explica lo que meramente se ve. Como la metáfora. Una metáfora no está en las palabras, o un buen chiste. Las computadoras no saben inventar chistes. Pueden repetir, pero no pueden escribir poesía. Pueden escribir prosa, pero poesía es otra cosa. Es utilizar los elementos y yuxtaponerlos de manera tal que impulsa en la mente de otro un concepto nuevo que el poeta tenía en mente. No es comunicación de información, es provocar e incitar en el otro una idea. Y a veces es una idea moral, es una idea de belleza. Otro ejemplo, este es un tema muy grande, sí, lo del alma es absolutamente correcto. Este es un tema muy, muy amplio. ¿Le puedes explicar o hacer que una computadora con inteligencia artificial explique el concepto de justicia? Podemos escribir en el chat GPT a ver qué nos dice. Te puede dar 1.000.000 de ejemplos, mucho más de los que uno tiene a la mano. Te puede dar... No, y esa es precisamente la falla del algoritmo, porque uno le da de nuevo, y me va a decir 10.000 respuestas diferentes, lo que significa que ninguna es válida. Exacto, cuando sí, por lo contrario, si yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué es la justicia? O consideren lo que es un acto justo, ese concepto lo entienden ustedes más allá de todos los actos justos habidos y por haber.
aunque sea un número infinito de actos justos, eso no es lo mismo que el concepto de justicia. El concepto de justicia es una existencia superior que genera la evaluación para poder decir que algo es un acto justo. Lo mismo la belleza en la poesía o el arte clásico. Entonces, yo no me preocupo por la inteligencia artificial en el sentido que dice la gente. Me preocupo por la gente que piensa que eso es lo mismo que la verdadera creatividad humana. Ahí sí tenemos un problema. Siempre es posible reducir la mente de una persona para que actúe como un animal. Y eso sí es posible. Con drogas, con videos, con muchas cosas. Con hedonismo, convencerlo de que lo único que importa es el placer del momento. Pero nunca puedes hacer que una computadora piense como un ser. Siendo presidente. He ahí la diferencia fundamental, y eso se llama, como bien han señalado varios, eso se llama alma. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, transferimos la última tanda de preguntas por aquí, por Buenos Aires, y después continuamos con Carolina. Profesor, ¿lo puedo tutear? ¿Sí? Por favor. Bueno, Denis, acá desde la Comisión de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires siempre estamos tocando el tema de lo que es derribando mitos, entre ellos es lo que es lo que es mal llamado fuga de capitales o activos financieros en el exterior, y también lo que es la economía real de la economía financiera, ¿sí? Parte de mi tesina de licenciatura acá de Economía, yo trabajé el tema del desarrollo humano o del desarrollo económico. Eso me llevó a lo que es el índice de desarrollo humano usado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es creado por un economista pakistaní, o los economistas del tercer mundo, que es Mahbub al-Haq, y también Amartya Sen. Con lo cual siempre, digamos, hacemos una crítica al PBI como medida de bienestar general, como usted antes dijo, de decir que en ese PBI se calcula la producción de drogas, la producción de cosas que moralmente y éticamente no son al desarrollo humano. ¿Cómo podemos usar ese índice de desarrollo humano y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace también las Naciones Unidas, como para usar esta economía física y empezar a derrotar un poco a esta economía financiera que decimos nosotros, y hacer una salida al desarrollo humano, al fin y al cabo, al desarrollo sostenible, amigable con el único lugar que el ser humano tiene para vivir, aunque sea por ahora, que es el planeta Tierra, ¿no? Digamos, esa también nosotros derribamos mitos de decir esa economía lineal, donde se produce, se consume y se tira, a una economía circular, donde se produce, se usa, se recicla, se vuelve a usar, digamos, varios conceptos a la vez, pero bueno, usar un poco también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para inculcar que, digamos, acá en Argentina no están esparcidos así muy notoriamente, ni aparecen por los medios de comunicación masivos, ¿no? Gracias, Ignacio. Correcto. Bueno, ya que estamos hablando de tú a tú, yo siempre he dicho que PBI se llama así porque es el Producto Interno para los Brutos, porque realmente es inconcebible, si uno se sienta a pensarlo, que se pueda llegar a la conclusión de que eso refleja la economía verdaderamente. Pero me parece que el paso que se da con esta idea de los índices de desarrollo humano es positivo, pero no es suficiente. Va en la dirección de la economía física, trata de entender el bienestar social. Conozco un poco de lo que se ha hecho con eso en Naciones Unidas, no a fondo, no tan a fondo, pero es útil en ese sentido. Pero el límite está en la descripción de que estamos hablando de una economía circular y el concepto de economía sustentable. ¿Por qué digo eso?
Una economía exitosa no es circular, es una espiral creciente. ¿Por qué? Porque si mantenemos la acción circular, tarde o temprano vamos a agotar los recursos disponibles a esa base tecnológica. La cuestión decisiva en una economía es tomar esos índices que dices y otros estudios de una canasta básica de producción de bienes, por ejemplo, medir eso en términos físico-económicos. Por ejemplo, uno puede tomar la producción de granos básicos en un país, primero producción y luego también consumo para ver el tema de importación y exportación, pero ver la cantidad, no en dólares, ni en pesos, ni en yuanes, sino en toneladas per cápita. Y eso nos permite tener una idea de lo que está pasando con un elemento de una canasta básica, que sería producción de granos básicos. La cuestión del valor verdadero que tiene un elemento físico, como los que podrías incluir en el índice de desarrollo humano, depende de si contribuye o no a un aumento de la densidad relativa potencial de población. Es decir, el poder de la economía para reproducir a la especie humana en su totalidad en un nivel de crecimiento tanto cuantitativo como de esperanza de vida, como cualitativo de tener un mejor acceso a todo lo que es la vida humana, de nuestra cultura, ciencia, nivel de vida, esperanza de vida y todo lo demás. No lo puedes definir adecuadamente en el nivel específico de una economía o de una industria específica. Lo tienes que medir solamente en el contexto de si esa economía está creando las condiciones para poder seguir expandiéndose al futuro, al infinito. Por eso digo espiral. Ahora, ¿por qué es posible eso? La idea de una economía sustentable o sostenible, en muchos de los casos, no conozco tus estudios y por lo tanto no quiero asumir que esto que digo es la manera que tú lo estás presentando, pero muchas veces se dice que tenemos que tener una economía sustentable porque el planeta Tierra solamente tiene una cantidad específica de recursos y por lo tanto la capacidad de carga del planeta es finito, ilimitado. Y esto en los círculos ambientalistas exagerados, es decir, los ambientalistas a ultranza, llegan a la conclusión de que cualquier desarrollo es negativo, porque si consumimos algo hoy, se lo estamos negando a nuestros hijos y nuestros nietos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer quizás es hasta reducir la población para no consumir tanto. Ahora, esta visión del ambientalismo a ultranza no es algo que estoy inventando. Esta es la política que se aplicó, se trató de aplicar en la COP26 y en otros. Es la línea que da el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y los asesores de ellos como Joachim Schellenhuber. Schellenhuber es un agente británico, asesor de estos grupos ambientalistas a ultranza, que propone la idea, y lo dice explícitamente, uno lo puede leer, que no hay capacidad de mantener una población superior a 1.000 millones de seres humanos. Y por lo tanto, tenemos que reducir la población. Así de simple, maltusianos totales. Ahora, si uno no da el salto a un concepto platónico y anti-aristotélico del hombre, es decir, a la idea de que el hombre siempre es capaz de generar ideas, ciencia y por lo tanto tecnología nueva que redefine toda tu base de recursos y de valores dentro de tu economía. Si no tienes ese concepto, tarde o temprano vas a caer en la trampa malthusiana. Y ese es el juego de la gente de Meadows and Forrester, toda la gente de límites al crecimiento.
ponen un modelo matemático, ahí está la inteligencia artificial, que si aceptas los parámetros, excluyes el avance tecnológico, pues claro que termina en que tienes que decidir cuándo te vas a morir, ahorita o más tarde, pero te vas a morir. Es el universo de un Dios que inventó el universo y ahí lo dejó y se le está acabando la cuerda. Es el universo de Newton, que es falso. Newton no tiene razón. El universo no es así. El universo es anti-entrópico, no es entrópico. Exacto. Hay procesos entrópicos, pero como describe Vernadsky, el universo en su totalidad es anti-entrópico. Como para resumir, digamos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un punto de partida posible para ir a la economía física. Sí, pero tienes que dar ese salto para valorizar, ponerle valor a esos elementos, los objetos, desde la perspectiva de que hay cambios tecnológicos que redefinen lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Okay. Exacto. Y tú tienes una matriz, insumo-producto. Eso es útil. Lo que hizo Leontief, por ejemplo. Eso es útil. Es una matriz, insumo-producto físico-económico que te permite decir, bueno, se requiere tanto y cuánto de esto y lo otro para producir algo útil. Pero ¿qué tal si avanza la tecnología y ya no requiere la cantidad de X y la cantidad de Y, sino que lo haces de una manera totalmente diferente? ¿Qué tal si tienes una nueva manera de producir acero? Por ejemplo, reducción directa, en vez de las viejas maneras de hacerlo. ¿Qué tal si se inventan cosas nuevas? Entonces, todo lo que es tu matriz, insumo-producto, cambia. De hecho, podríamos estar hablando también, profesor, podríamos estar hablando también de las monedas digitales y todo lo que implica la aparición de un sistema pergeniado a través de monedas digitales, ¿no? Pero quiero recalcarles a todos los que están presentes su muy buena disponibilidad, porque prácticamente nadie se ha movido de sus asientos. Y además de eso, comentarles, bueno, justo se fue Carolina, que la matriz insumo-producto aquí en la Argentina no está elaborada como tendría que estar elaborada, es más, no está presente a la hora de presentar proyectos, ¿no? Así que le damos paso a Javier agradeciendo la respuesta y la pregunta de Ignacio, y si no hay más preguntas terminamos con Javier. Javier Armando, para que te desmuteamos. Ahí. No me deja desmutearlo. Tú lo tienes que hacer, Javier Armando. No, ¿qué es? Ahí está, ¿sí se escucha? Ahora sí, gracias. Okay. Bueno, antes que nada, quiero darles muchas gracias por esa invitación y sobre todo poner énfasis mucho en que estos intercambios con las diferentes instituciones, yo creo que son muy necesarias tanto para los maestros como para los alumnos. Porque finalmente una de las cosas que siempre se ha discutido en el movimiento de la RUS es que el futuro está en los jóvenes. Sí. ¿Por qué no te presentas, por favor? Yo te conozco, pero vosotros no. Sí. Mi nombre es Javier Armando Jiménez Rivera. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Querétaro, aquí en México. Y como les dije, me da muchas satisfacciones estar con ustedes. Principalmente porque el reto más grande a mover ahorita en este mundo que se está redefiniendo, qué camino vamos a seguir, si un camino hacia seguir un orden económico que finalmente va a ser malthusiano, que es lo que propone el desarrollo sustentable, ¿sí? En donde la vida humana se pone en peligro, ¿sí? O redefinir el hombre que va a poblar no solamente la Tierra, sino el propio universo, ¿no? En la conquista del espacio. Estas ideas en las instituciones se han dejado ya de discutir, y esto es grave, ¿no? Por cuestiones culturales. Se les ha estado metiendo a los jóvenes desde niños
me tocó trabajar en ciencia y tecnología en los sindicatos, en todo, y siempre era la idea de asustarlos que el progreso nos iba a destruir. Así es que cambiarles este cassette a los jóvenes es un verdadero reto, porque no solamente es la discusión académica, que los mismos maestros han caído y que les repiten a través de películas como de Al Gore, supuestamente el premio Nobel, y bueno, y a través de la cultura, sobre todo la música, que les meten un pesimismo para destruir toda la posibilidad de que el joven acepte los retos para poder transformar este mundo en un mundo mejor. Ya no se piensa ni siquiera en ser bombero, ¿no? Menos en Estados Unidos dicen que hay mucho drogadicto, ¿no? Pero pues así estamos en todos y estamos sumergidos en eso. Y yo creo que en esta ocasión, cuando uno va a los foros de ciencia y tecnología, observa a uno de los investigadores con niveles muy altos, diciendo muchas tontadas, sin ni siquiera permitir discutir esas ideas, ¿no? Las ideas de cómo vamos a salir de una crisis, ¿no? Hablan de tecnologías, cuando hablan de tecnologías obsoletas completamente, que no pueden mantener a un mundo que en forma natural, como dice Bernatsky, va creciendo, que la vida humana se hace necesaria en el universo porque tiene el mismo principio que su creador, que Dios, el principio de expander, el principio de hacer más vida. Y de esa manera, pues entonces ya no se discute nada en los centros de investigación. Yo cuando reviso los proyectos de tecnología y todo, verdaderamente son aberrantes, o sea, completamente destructivos. Hay algunas instituciones proponiendo de transporte, pues no ponen el burro porque pues la bicicleta, ¿no? Aerodinámica y demás cosas. Y pues imagínense, yo aquí tengo ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, pues ¿para qué van a servir en el futuro, no? Si no vamos a crear tecnologías de alta densidad, si no vamos a crear maglev, pero ni eso se escucha en las universidades. Y de eso, pues toda una generación de maestros cayó en ese pesimismo. Bien. Obviamente Javier, eso tiene que ver con la economía física, y lo que yo quiero terminar con esto es plantearle cómo podemos, Denis, hacer un movimiento donde los maestros de Iberoamérica, ya que el Instituto Schiller hace contactos a nivel mundial, podamos potencializarnos para hacer que nuestros alumnos vuelvan a tomar el gusto y el amor por la ciencia y el gusto por la vida misma. Y yo creo que foros de este tipo se tienen que estar debatiendo en el sentido conceptual y metodológico, porque el error más grande que uno lo observa es que no se conoce el método. Los axiomas mismos que nos enseñan matemáticas es el no cambio, a la no creatividad, y eso no es una cosa que aquí lo voy a terminar. Carolina ha estado haciendo clases sobre eso, pero poco nos hemos inmiscuido en estas tareas, y yo creo que es hora de plantear en este foro, ha habido otros foros también de Helga, pero entre instituciones creo que es el primero que yo he asistido, y creo que deben hacerse más, y que Colombia y que Chile y no sé cuántos existen más de los compañeros del Instituto Chile, para hacer los foros nosotros y romper con el círculo, y que la lucha esté en las escuelas. Aquí sí creo que va a ser una realidad si rompemos eso y llamamos a los compañeros en diferentes campos del saber, del conocimiento, a que se sume a debates de este tipo para poder cambiar este mundo, porque ya estamos en la disyuntiva, ya estamos en el asunto de que posiblemente nos podamos ir a una guerra mundial, o posiblemente podamos construir un mundo mejor para todos. Esa sería mi pregunta, Denis. Muchas gracias, profesor. Creo que la respuesta está en esta misma reunión. Quiero aprovechar de nuevo para agradecer los anfitriones de esta reunión y la oportunidad de la Universidad de Buenos Aires que nos han brindado para tener este intercambio y diálogo. Es exactamente el tipo de discusión que debe ocurrir de manera más frecuente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Queda uno pendiente que aprovechamos para
que pueda formular la pregunta, que por favor sea pregunta corta, respuesta lo más concisa. Respuesta concisa, también cortita, que ya nos estamos quedando sin tiempo, por favor. Caso y Unoue Brito. A ver si te podés desmutear. Ahí estamos. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas gusto saludarlos desde Paraguay. Igualmente. Bueno, haciendo un poco, dándole un poco seguimiento a lo que mencionaste recién, Roberto, sobre el lanzamiento de las CBDCs. Hoy a la mañana me llegó una notificación en YouTube, ¿verdad? De un canal español, se llama TV Negocios, donde el Parlamento Europeo lanzaba la CBDC. Inmediatamente me puse a investigar si aquí en Paraguay también, pues normalmente lo que pasa en Europa y Estados Unidos, Paraguay llega enseguida. Y efectivamente el año pasado el Banco Central Paraguayo estuvo analizando las opciones de lanzar su propia CBDC. Y entra la pregunta, ¿verdad? Con todo esto, con los BRICS y demás, China también ya tiene un yuan digital, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaría afectando esto a la economía en general? Porque no van a digitalizar todo, pero no es como el dinero digital que lo tenemos ahora, sino que va a ser una especie de criptomoneda donde te van a poder programar lo que va a costar, va a tener vencimiento. El Banco Central Paraguayo, en el resumen, decía que era una moneda que no va a generar intereses. O sea, ahorrar en esta moneda sería medio estúpido porque nunca te van a pagar ni una monedita más. Eso quería transferirle a todos y en especial al señor Denis, que es el que creo que es el más entendido en todo esto, ¿verdad? Hay una diferencia fundamental entre monedas digitales emitidas por gobiernos, por ejemplo el caso de China o el caso de Rusia, y criptomonedas. Puede parecer que es lo mismo en lo superficial, pero es totalmente diferente tener una moneda respaldada por un gobierno y por lo que es la producción física de un país, y monedas digitales, criptomonedas privados que no están respaldados por nada. Esto de Bitcoin y todo lo que son las criptomonedas es un fraude absoluto y total. Es una burbuja de los tulipanes. Les recomiendo que no lo toquen de ninguna manera porque van a quedar quemados. Y cualquier país que permite que ese tipo de operación privada, como en el caso de El Salvador, se asuma como moneda de curso legal, es un desastre total. Eso es muy diferente a que un país que tiene control de su economía, tiene un banco nacional que dirige el desarrollo y es el emisor que controla la emisión de la moneda. Entonces es lo mismo que papel moneda, en ese caso simplemente tiene una forma un poco diferente. Entonces existe mucha confusión en el mundo sobre esto porque se le está dando el mismo nombre a dos animales totalmente diferentes. Y hay que distinguir entre esas dos cosas de entrada para poder evaluar la situación. Y eso lleva a lo que ha sido el tema de toda esta discusión, que es lo que le da valor a una moneda. Lo que le da valor a una moneda es si las decisiones que se están tomando de la emisión de crédito para la inversión producen o no producen aumentos en la densidad relativa potencial de población al futuro. El valor que tiene una moneda, el valor del crédito, es un crédito al futuro, hacia el futuro, porque uno sabe que lo que uno está haciendo va a producir resultados físico-económicos que producen la capacidad y más de pagar lo que es esa emisión de crédito. Si la emisión monetaria va a la especulación, pues estás creando una burbuja especulativa y no tienes manera de respaldar eso. ¿De dónde sale la inflación? De eso. La inflación sale del hecho de esa diferencia entre las dos curvas que decía Larouche. Todo lo demás es un aspecto secundario con la inflación. De ahí sale. Entonces, la cuestión de emisión monetaria, si el dinero se vuelve esclavo de la economía física, todo sale bien. Si es al revés, nos vamos a morir. Así de simple. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que participaron, a los que estuvieron y se tuvieron que retirar. Tuvimos participantes de Argentina, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, Colombia. Obviamente Argentina. Toda América en
encuentro, en esta conferencia. Así que bueno, muy agradecidos a todos, especialmente a nuestro conferencista invitado Denis Small, también a nuestro analista internacional Eduardo Fernández, que lo veo por ahí, y Guatemala, Nicaragua nos aportan también, así que agradecidos desde este humilde lugar, que es la Comisión de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. República Dominicana, bueno, acá salen todos, toda la patria americana junta. Gracias a todos, a todas, y nos veremos en un próximo encuentro. Esperemos que también sea en otro país, que esto sea el inicio de una cadena virtuosa de sabiduría, de confraternidad. Y no siempre el pensamiento tiene que ser único, o sea, es un espacio de pensamiento crítico, un espacio de desarrollo humano, en el mejor sentido de la frase, y que esto nos brinde la posibilidad de cambiar, aunque sea un poquito, el mundo, que es el origen de nuestra comunión, aunque sea virtual, y ya será justamente así como tenemos la economía física, que sea un espacio físico también, para que ese objetivo que nosotros tenemos, que es nada más ni nada menos que el mundo esté en paz, con trabajo y mucho mejor confraternizado entre los seres humanos. Así que los despido con el corazón, los despedimos de parte de la comisión con un aplauso fuerte para todos, y muchas gracias por participar en esta conferencia. Gracias a todos.